El 12 de enero del 2010, un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter impactó la isla que comparten la República Dominicana y Haití, causando en este último 230,000 muertos, más de 300,000 heridos, 2 millones de desplazados y serios daños a la infraestructura física y al tejido social. Desde entonces, más de 1,000 organizaciones de toda índole y aportaciones por el orden de los 4.500 millones de dólares han intentado contribuir a la reconstrucción. Y mientras algunos celebran los avances, otros señalan la ausencia de resultados significativos. En Haití ha habido un incremento en la conciencia general del gobierno, de los ciudadanos, en particular del sector salud, respecto a las implicancias de los grandes desastres. Y esto ha servido también de manera casi inmediata cuando Haití se vio enfrentado a la epidemia del cólera. Luego del terremoto hubieron varios mecanismos de respuesta que se ejecutaron de manera, por supuesto, urgente, inmediata, pero la respuesta al cólera fue mejor ejecutada debido a ese incremento en la conciencia. Pero también en la organización del sistema de Naciones Unidas a nivel del país y también en la priorización de las actividades de las prioridades de salud pública. Porque en este momento, por ejemplo, hay varios indicadores de salud que están mejor que antes del terremoto en Haití. Y en ese aspecto hemos trabajado muchísimo con las autoridades nacionales y subnacionales en Haití, encabezado el proceso por la protección civil del país. Hemos sido impulsadores conjuntamente con el Comando Sur de Estados Unidos, el ejército estadounidense, que trabajó mucho en la construcción de centros de operación de emergencia a nivel departamental para poder descentralizar todo lo que es el manejo de situaciones de desastre. Y nosotros como OFDA hemos apoyado mucho el crecimiento de esas capacidades subnacionales y siempre trabajando a nivel nacional para asegurar una coherencia en lo que es la situación de la respuesta. Entonces, en ese sentido, hemos visto un nivel de avance muy importante en cuanto a la capacidad de manejo. Sí, yo creo que han habido avances muy importantes. Han habido avances importantes en lo institucional, se han fortalecido las instituciones que están a cargo de este tema, no solamente de los preparativos y respuestas, sino también desde el punto de vista del ordenamiento y la planificación del territorio. Se ha hecho un trabajo importante con respecto a la definición de un código de construcción sismo resistente para Haití. Todos los procesos de reconstrucción se han tratado de asegurar para que cumplan con este concepto de reconstruir de mejor manera, ¿no? De manera más sostenible, y se han hecho cambios inclusive a la normativa para permitir que el tema de reducción de riesgo de desastres tenga una posición de mayor prioridad dentro de la gestión del gobierno de Haití en general y sea un factor que se toma en cuenta en los procesos de desarrollo nuevos. Ahora, eso no quiere decir que la situación está resuelta. But I think we're still in the process of trying to learn from the experiences not only of Haiti, but across the globe. You know, we can think about Japan, but I think what we've learned certainly is the importance of having a recovery strategy in place before these kinds of events happen. And from the point of view of preparedness, ensuring that all of the humanitarian actors are on the same page, so greater coordination, and ensuring that the knowledge of the hazards are widely known. I think that is coming through, and we are seeing a lot of work happening in that area to coordinate all the different groups, regional, national, and international in that regard. Sí ha habido bastante avance, como mencioné anteriormente, en lo que es la capacidad de atender. Yo diría que, bueno, y lo hemos visto desde el sismo en otros eventos adversos, pienso en el huracán Sandy, que pegó en el año 2012, afectando severamente al sur del país. Las autoridades nacionales y subnacionales realmente tomaron el liderazgo
en la respuesta a ese fenómeno, que para nosotros es una buena manera de medir el avance. En el contexto del sismo, realmente la comunidad internacional en muchos sentidos tenía que reemplazar, diría yo, en gran medida al gobierno. Y cuando vimos la respuesta a Sandy, ya el gobierno de Haití estaba más encabezando el proceso de respuesta. Entonces, uno puede decir que sí hay mayor capacidad de responder. El modelo de cooperación para el desarrollo de la comunidad internacional de los últimos 40 o 50 años en Haití realmente ha fracasado. No ha obtenido los resultados que querían ni el gobierno y la gente y el pueblo de Haití, ni tampoco quienes estaban contribuyendo y apoyándolo. Entonces, ahí hay una primera lección. La forma como esa cooperación para el desarrollo se ha venido haciendo no ha sido la más apropiada, y eso se debe a que, en buena medida, debido a ciertas debilidades institucionales del gobierno de Haití, muchas veces la cooperación internacional ha suplantado el rol que debería tener el gobierno, el Estado, y ha tomado, de alguna manera, ha influenciado muy fuertemente el proceso de toma de decisiones sin ir fortaleciendo a la vez las capacidades del propio Estado para desarrollarse y fortalecerse institucionalmente para poder tomar sus decisiones de manera independiente. Ahora bien, ¿está Haití preparado para enfrentar un terremoto similar al del 2010? ¿Y qué habría que hacer y en manos de quién están esas acciones para evitar tragedias similares, ya sea en Haití o en cualquier otro país de nuestra región? Un terremoto similar al 2010, en realidad, en mi opinión, es muy difícil de enfrentar con la capacidad que tiene Haití actualmente. Y yo diría que es muy difícil para cualquier país. Quisiera en este aspecto hacer una comparación entre las características del terremoto, es decir, del fenómeno en sí, no tanto de los daños, sino del fenómeno, respecto a los terremotos grandes que ocurrieron en Chile y en Japón. Y si uno analiza las características geodinámicas, no de las construcciones, sino del terremoto mismo, veremos que fue mucho más intenso que los terremotos de Chile y de Japón, aunque no haya tenido la misma magnitud. Y en este aspecto, pienso que hay muy pocos países en el mundo que tendrían capacidad de responder a un terremoto de esa intensidad, es decir, con esa gran cantidad de daños que se hicieron en Haití. Sin embargo, Haití está en este momento mejor preparado relativamente que en el 2010. I would say that they're on the way towards being prepared. You never come out of an event 5 years onward that devastates you in that way and can claim to be fully prepared. I think a lot still needs to be done in terms of the built environment. A lot of work is going on in terms of the systems and processes, and so they're on the way towards that, but are they fully there yet? No, I wouldn't say that they are. Muy lejos de eso. Yo creo que si ocurriese un nuevo desastre en Haití, muy probablemente todavía el país va a ser afectado de manera importante. Menor que en el 2010, pero sin embargo sigue siendo un país que está altamente expuesto, es un país cuya población sigue siendo altamente vulnerable porque hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay mucha marginalidad, y esos problemas de fondo están en vías de resolverse, pero eso va a ser un proceso lento y en consecuencia ahora todavía la situación es bastante crítica. Entonces Haití sigue siendo un país que está susceptible a ser afectado por amenazas naturales, y es importante que tanto el gobierno de Haití esté consciente de esto como la comunidad internacional para seguir dando continuidad a los apoyos y asistencia que presta Haití en este terreno para asegurarse que con el tiempo las capacidades que se necesitan que estén ahí pues logren desarrollarse. De realmente tomar en cuenta todo lo que es la reducción de riesgo a nivel urbano
y la relación de eso con la resiliencia y la posibilidad de un desarrollo sostenible. Sabemos que las tendencias a nivel mundial y obviamente en nuestra región son hacia un proceso de urbanización cada día más fuerte, y la importancia entonces de asegurar que nuestras ciudades tengan una visión hacia la reducción de riesgos es de suma importancia. El gobierno es la principal responsable, la principal autoridad en este aspecto. Sin embargo, hay un rol fundamental de la comunidad, de las asociaciones profesionales y de la comunidad internacional. Haití es un país que todavía necesita mucha ayuda. Es un país que está esforzándose para seguir adelante, está saliendo de esa crisis de muchas décadas, pero necesita un apoyo fundamental y sostenido de la comunidad internacional. Así es que yo diría que es una responsabilidad compartida, poniendo en primer lugar a las autoridades haitianas y al pueblo haitiano, pero también a las comunidades profesionales y las organizaciones internacionales que están para apoyar a Haití. Primarily the role is on pursuing sound building practices, and here now we're talking about not just developing the standards, but the importance of applying those standards, monitoring those standards, and enforcing those standards. The other action, and that has to be a national imperative by all of the key national actors, whether they be from the construction sector, private and public, whether they be from the legislative aspect and the monitoring arm. So it's a full, I would say, 360-degree responsibility. We talk about comprehensive disaster management being something that is all people, and that's where the responsibility lies. It's all persons within their respective societies have to take ownership of the steps that are necessary from the point of view of further education and awareness, but also practice. And I think we also have to pursue stronger social protection mechanisms, because you won't be able to prevent impact to all, but with sound social protection mechanisms, then the level of impact and the severity and the length of time that it takes to recover is significantly minimized. Claro que no es solo el Estado, porque el Estado solo no puede llevar a cabo las acciones que requiere la población. También hay una participación muy importante, sobre todo de la sociedad civil. Las propias comunidades tienen también un rol importantísimo y son las que en muchos casos suenan la alarma de potenciales situaciones que podrían devenir de no considerarse ciertos aspectos. Pero el problema con las comunidades es que, si bien en muchos casos son los que suenan la alarma y ponen la banderita roja, atención, esto es un tema que puede acabar mal, no siempre cuentan con toda la información ni tienen la suficiente capacidad técnica en algunos casos para poder hacer el contexto de manera integral. Entonces, es deber del Estado poder proporcionar esa información. Y el resto de actores, todos tienen algún rol u otro. Por ejemplo, el sector académico, el sector técnico-científico, el propio sector privado. Es decir, no hay ningún actor de la sociedad que se escape en su partecita de la responsabilidad que tiene para asegurarse que en el conjunto este proceso y estas acciones se encaminen de una manera apropiada. Entonces, gobierno a la cabeza, pero con participación de todos los actores. Un mes después de la tragedia de Haití, siguió el grave terremoto y tsunami de Chile y muchos otros desastres, algunos grandes y muy sonados, y otros más que por pequeños pasan desapercibidos por la opinión pública, pero que sumados, y según estimaciones del Informe Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que edita la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, continúan traduciéndose en pérdidas multimillonarias, por lo que, de no actuar proactivamente, seguirán pasando factura al desarrollo, la seguridad, el bienestar y, lo más importante, a la vida de nuestras familias. En reducción de riesgo de desastres, hemos visto que hay ahora mayor conciencia en la planificación urbana, pero también en cómo se organiza la red de los servicios de salud, en este caso,
para poder enfrentar desde los niveles primarios hasta los niveles más complejos, una situación no solamente de un terremoto, pero también de epidemias o de otras emergencias de otro tipo. El proceso empieza de alguna manera con los gobiernos nacionales y subnacionales que tienen que crear las normativas y regulaciones que propicien esta visión de reducción de riesgo, ya sea a nivel urbano o rural, o sea, en forma general. Y de igual manera, las poblaciones se tienen que comprometer hacia esos fines. O sea, es una cuestión de participación ciudadana de suma importancia. Si no creas las capacidades institucionales en las instituciones y organizaciones del Estado, entonces los esfuerzos no son para nada sostenibles, es más, pueden resultar en ciertos casos inclusive contraproducentes. Ahí hay una lección. La segunda lección es que también la comunidad internacional en el planteamiento de sus modelos de desarrollo tampoco ha estado considerando el tema de las amenazas. Al igual que muchos gobiernos han omitido ese tema, pues la cooperación internacional en los últimos años también ha caído, digamos, en ese error, y el impulso de acciones y el apoyo que ha estado prestando para acciones de desarrollo no necesariamente han establecido características y condiciones que permitan que estas variables y este análisis profundo del contexto entre en juego y sea pues un elemento sustantivo de esos procesos. What the other lesson I would point to is the importance of people. That in all our development agenda, in all our humanitarian agenda, in the context of sustainable development, the central theme is people, citizen security, citizen safety, and so our approach has to be people-centered. Creo que lo que nos están enseñando los desastres, el impacto de los desastres y a la vez los procesos de desarrollo, es que si es que no hacemos un análisis detenido y detallado de la forma como estamos planteando el desarrollo ahora, no vamos a lograr mantener y hacer sostenibles los esfuerzos que estamos emprendiendo.